Entonces, ellos podían estar al frente de mí sin poder verme. Y yo le hacía de todo, le tiraba un bulto encima, le remeneaba las camas, le podía dar una bofetada. Ella se me asoma con una vela, me pone la vela en la cara. Y ella le dice a mi hermano, aquí no hay nadie. En la casa de los viejos donde yo vivía, no acostumbraba a ver gente en ese lugar. Ellos salían, yo me pongo el disfraz, no me miro al espejo, hasta esperar estar completamente con la máscara. Cuando yo abro los ojos, que miro al espejo, yo tuve que arrancar la máscara, Jonathan, de repente, de rápido, porque yo vi algo sobrenatural. Santo Dios. En ese espejo, un reflejo de una entidad que yo prácticamente, bueno, no te la podría describir porque es algo que la gente no acostumbra a ver. Y yo dije, esto es. ¿Tú viste un personaje dentro del espejo? Un personaje. O sea, yo en la máscara vi un personaje que se reflejaba. Entonces yo entendí el por qué aún los animales cuando me veían corrían como que algo grande. Los animales también corrían. Los animales corrían. Santo. Los animales corrían. Yo incluso solamente venía un perrito de madrugada, yo esperando a una persona para darle un susto. Y cuando venía por la acera de la casa, que yo saco la cara, cuando él ve la máscara, el perro se empantó de tal manera que él no hallaba rumbo y dobló una esquina y ni siquiera pudo enderezarse, sino que se fue rodando de lado y cayó en un drenaje. Dios bendiga de una manera muy especial su hermano Jonathan Pascual, de acá República Dominicana, específicamente el Peñón, cerca de Barahona, por decirlo así. Estoy aquí acompañado con un gran hombre de Dios. Pero antes de darle esta parte, quiero agradecer inmensamente a ese grupo de hermanos que se ha mantenido fiel a esta plataforma. Que el cielo les bendiga. Gracias a todos esos guerreros que se mantienen siempre conectados en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Gracias a ustedes hemos llegado a este número de personas que nos siguen. Quiero anunciar también por este medio, antes de dar inicio, que tenemos otro canal llamado Jonathan Pascual Televisión Mundial, donde también estamos subiendo contenido. Así que vaya allá, suscríbase y no se olvide de activar la campanita y darle donde dice todas para que así las notificaciones le puedan llegar. Estoy aquí con un gran hombre de Dios, Pastor Adelín Corniel. De verdad que es bendición tenerte en esta plataforma. Te doy parte para que puedas saludar a ese público que sé que se sentirá muy encantado con la entrevista que vamos a realizar hoy. Amén, amén. Nada, Dios le bendiga. Estamos aquí con el propósito de producir algo que le edifique, de brindarle parte de la experiencia que uno ha vivido en este camino y que hoy por hoy cada día se manifiestan cosas en la vida de cada creyente y a veces no tienen una respuesta, a veces no tienen algo que le ayude a salir adelante. Y esperemos que les sea de bendición el testimonio que vamos a estar brindándole a cada uno de ustedes. Les saludo, su pastor Adelín Corniel. Estamos aquí en el Peñón de Barahona y dispuestos a conquistar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Es un poquito fuerte, porque creo que la primera entrevista que le damos al pastor Adelín, o sea, ya como persona, creo que la primera entrevista que da ya a la luz de la cámara. Y como ustedes saben, es un reto, por decirlo así. He entrevistado a muchas personas y la gran mayoría de personas hemos tenido que repetir las entrevistas porque muchas veces hasta hay confusión, porque muchas veces las cámaras dan un poquito como de ese pánico. Pero yo sé que en el nombre de Jesús el pastor Adelín va a poder fluir y yo sé que lo que vinimos a hacer hoy va a impactar una vida. Yo conocí al pastor Adelín a través de mi hermano Víctor Santana. Amén. Ahí fue donde pudimos estrecharnos las manos, conocernos y hablar un poquito más a profundidad. Y de verdad puedo ver que es un gran hombre de Dios. He visto que ha realizado unos eventos muy poderosos acá en esta ciudad. Y he visto el respaldo de Dios primeramente. Y he visto que Dios no se ha quedado con los brazos cruzados, sino que el Señor ha hecho una obra muy especial en esta ciudad. Pero aparte de que te conocí ya siendo una persona que nació para edificar, nació para levantar a otros, hay una parte que no se conoce del pastor Adelín. Y yo quiero abrir esta apertura,
que los que están ahí puedan conocer esta vida y que también puedan conocer de que Dios puede cambiar y que puede transformar a las personas, aun cuando se encuentran ahí perdidos, aun cuando se encuentran ahí detenidos por las tinieblas. Amén. Pues sí, Jonathan, mira, voy a empezar un poquito atrás de mi vida. Desde un principio, yo ahora entiendo que Dios siempre tuvo un propósito conmigo. A los 5 años de edad, tal vez para muchos de ustedes es muy temprano. A esta altura ya yo con 30 años de edad, tal vez usted pensaría que es muy temprano para uno acordarse, pero gracias al Señor tengo buena memoria. A los 5 años de edad yo llego a la iglesia y establecieron allá un campo blanco cerca del territorio donde yo vivía, en una casita pequeña, no terminada, un pastor llamado Pedro Kerry Johnson. En ese momento yo llego a la iglesia con 5 años de edad. Disfruté de buenos eventos, disfruté de palabras del Señor. En ese momento no comprendía mucho, pero se sembró una semilla, Jonathan. Una palabra que hoy en día está dando frutos. En ese tiempo llegó un momento donde la iglesia fue cerrada, el pastor se fue, logré verlo en un tiempo y yo tuve un tiempo en el mundo. Mientras estuve en el mundo, como toda persona del mundo, tuve una vida desagradable delante del Señor. No te digo que yo era un drogadicta, no te voy a decir que yo era un alcohólico, pero cada quien tiene su parte que testificar. En el mundo yo prácticamente me gustaba la burla. Y le voy a contar este asunto porque yo entiendo que hay puertas que se abren, que uno mismo la abre, por lo que uno ve, por lo que uno observa, por lo que uno vive. Para todos no es un secreto que existe una novela que le llamaban El Caderudo. Esta novela, Jonathan, me llevó a mí a algo peligroso. Despertó en mí una curiosidad fuerte por la emoción de la gente. O sea, esa novela se basaba en un personaje que a medianoche le causaba pánico a la gente dándole susto. Pues el asunto me gustó. Y yo me dediqué a darle susto a la gente. Comencé con disfraz, comencé dando susto de manera prácticamente profesional, porque lo hacía y no dejaba evidencia. Hasta un punto que yo decidí ir más lejos. Y yo crecí con un joven de aquí de la comunidad, que hoy en día ese joven es satanista. Él ha vivido en ese mundo del ocultismo por mucho tiempo. Bueno, toda su vida. De modo que, como crecimos juntos, yo decidí ir allá y digo, préstame una máscara. El joven me prestó una máscara. Pero yo no sabía que él le había hecho trabajo sobrenatural en esa máscara. De modo que yo salí a la calle con esa máscara y la gente, Jonathan, solamente hacían verme. No sé qué veían ellos en mí. Yo no sé en realidad qué era lo que ellos podían percibir. Hasta que un día me di cuenta. Animales, personas, algunas personas cuando me veían simplemente se le iba el sentido, se le iba todo y yo me asustaba. Pero al ver que volvían en sí, yo realmente no me atemorizaba y continué. Las personas se desmayaban. Perfecto, sí. Santo Dios. Me llegó a acontecer eso un par de veces. Incluso yo andaba con mi libreta y un reloj Casio. Y yo anotaba el curso de las personas. Me acuerdo que había una persona que iba a la iglesia, una iglesia que queda aquí en el pueblo abajo. La señora tenía problemas de una pierna y andaba con una jovencita. Y yo decidí darle un susto a esta joven, porque al llegar a la esquina de la calle donde ella vivía, la joven se adelantaba para abrirle la puerta a la doña. Y yo le di seguimiento por casi 3 meses, anotando cada detallito, la hora de inicio del culto, a qué hora terminaba el culto. Y fui anotando todo, el tiempo que se tardaba de la iglesia a la esquina y de la esquina a la puerta cuando ella abandonaba a la señora para ir a abrir la puerta. Y yo dije, bueno, este es el tiempo, este es el pedazo que yo voy a escoger para yo hacer lo que voy a hacer.
Cuando tenía todo planificado, pues yo salgo al encuentro de esta mujer, de esta joven, y yo le toqué la espalda. Me acuerdo ahora que cuando ella mira hacia atrás, hizo lo mismo que te hice ahorita. Santo Dios. Ella quedó, esa fue la primera vez que yo tuve esa experiencia de alguien que yo pensé que se había muerto por un susto que yo le había dado. Yo, a sinceridad, me puse, entré en pánico. Ella pensó que era el diablo quien apareció ahí. Perfectamente. Oiga, eso fue algo extraordinario. Pero al ver que no pasó nada, como especifiqué ahorita, yo continué con el asunto. Llegué a un punto donde yo mismo dije, bueno, déjame probar qué es lo que esto tiene. A la 1 de la tarde, en la casa de los viejos donde yo vivía, no acostumbraba a ver gente en ese lugar. Ellos salían, yo me pongo el disfraz, no me miro al espejo, hasta esperar estar completamente con la máscara. Cuando yo abro la puerta, los ojos, que miro al espejo, yo tuve que arrancar la máscara, Jonathan, de repente, de rápido, porque yo vi algo sobrenatural. Santo Dios. En ese espejo, un reflejo de una entidad que yo prácticamente, bueno, no te la podría describir porque es algo que la gente no acostumbra a ver. Y yo dije, esto es. ¿Tú viste un personaje dentro del espejo? Un personaje. O sea, yo en la máscara vi un personaje que se reflejaba. Entonces yo entendí el por qué aún los animales cuando me veían corrían como que algo grande. Los animales también corrían. Los animales corrían. Santo. Los animales corrían. Yo incluso solamente venía un perrito de madrugada, yo esperando a una persona para darle un susto. Y cuando venía por la acera de la casa, que yo saco la cara, cuando él ve la máscara, el perro se empantó de tal manera que él no hallaba rumbo y dobló una esquina y ni siquiera pudo enderezarse, sino que se fue rodando de lado y cayó en un drenaje. Santo Dios. Y yo, como era algo que me gustaba, risa, y digo yo, wow, aún los animales salen huyendo. Y yo me fui sumergiendo. Luego quise enseñar a un compañero a dar ese tipo de susto, pero pasó algo extraordinario. El abuelo de un hermano de la congregación y papá también de alguien de la congregación vivía en una casa, y esa casa todo el tiempo se ha practicado cosas oscuras. Yo fui a darle un susto a una persona que yo vi que iba rumbo a esa casa, que yo conocía. Yo andaba detrás de otra persona, pero al no dar con ella, yo fui a esa casa porque lo vi. Y al yo saber que ese señor no vivía ahí prácticamente, sino que venía de tiempo en tiempo, dije, él está solo. Le toco la puerta con el compañero que quería enseñar, de manera que cuando él llega, yo siento la casa en silencio y veo que se tarda. Al rato prenden las luces, pero yo veo la silueta de alguien que viene entre la abertura que tiene las puertas, y digo yo, bueno, este no es el personaje. No nos dio tiempo porque abrió rápido. Yo sí me moví rápido, pero la persona con quien yo iba no pudo moverse a la velocidad que yo me moví. De modo que le sacó un revólver y le apuntó en la cabeza y quiso matarlo porque él pensaba que iba a robar. Un hermano de la persona que estaba ahí, a quien yo quería enseñar, que estaba cerca, le dice, no, mira, él es hermano mío. A lo mejor quería darle un susto al nieto tuyo. Y de esa manera él se libra. Pero ¿qué pasa? Eso me llevó a mí a algo más. Yo dije, bueno, a mí también me puede pasar eso en algún momento. Yo fui donde la misma persona que le hizo el encantamiento a la máscara y le dije, préstame tus libros. Ahí inicia otra etapa de mi vida. Ahí yo comienzo a escudriñar lo que es la magia negra, la magia blanca. Y yo comienzo a estudiar y me está gustando porque veo que dice cosas que en realidad humanamente una persona no puede hacer. Cómo atravesar una pared, cómo hacerse invisible, cómo mover objetos. Y veo que son cosas que yo necesitaba para lo que yo quería hacer, pero había una semilla sembrada en mí que siempre estaba opuesta a que yo hiciera cosas más allá. De modo que nunca llegué a profundizar tanto, pero sí seguía asustando a la gente. Pero cuando veía los sacrificios yo me negaba.
cuando veía, porque había una semilla, Jonathan, sembrada ahí de parte de Dios, y el propósito de Dios se mantuvo ahí esperando que llegue el momento oportuno. ¿Había alguien que te estaba motivando para que tú entraras un poquito más profundo en esta vida? No, en realidad no. En realidad no. Yo mismo sentía la inspiración a medida de que yo iba escudriñando. A medida que yo iba conociendo lo que el libro decía, los sacrificios que se hacían, las cosas que me brindaban, que humanamente yo no podía hacer. Entonces yo comencé a seguir escudriñando un poco más, pero nunca tuve el valor de hacer a fondo lo que me decía. Sí tuve el conocimiento de lo que debía hacer, pero no lo practicaba a fondo, porque en realidad había una semilla en mí, sembrada desde los 5 años de edad, que no me permitía hacer eso. Yo tenía aún temor de Dios todavía. Y en realidad logré hacer muchas cosas. Mi familia, que van a ver por esta cámara, son testigos que ellos mismos fueron víctimas de lo que yo hacía. De que yo hacía cosas y ni siquiera me veían, porque yo hacía oraciones que ellos ni siquiera podían verme. Entonces, ellos podían estar al frente de mí sin poder verme. Y yo le hacía de todo, le tiraba un bulto encima, le remeneaba las camas, le podía dar una bofetada. Espérame, porque tú estás fuerte aquí. Esta parte está fuerte, está un poquito entrando en nivel la entrevista. Esta parte, la primera vez que tú realizaste algo como esto, hacerte invisible, ¿cómo fue? ¿Y a quién? Hay un sacrificio ahí. No me gustaría entrar mucho en detalle porque los curiosos viven. Sí. El sacrificio exige de 3 elementos que tú tienes que conseguir y colgártelo en el brazo derecho y hacer una invocación. Cuando tú haces esta invocación, entonces es como que pasa una transformación, que en realidad no es en sí algo corporal. Hay un desdoblaje. Sí, es como que se proyecta algo para que tú no puedas ser visto a la luz de los ojos de los seres humanos. El ocultismo es muy profundo. Yo nunca comprendí en realidad el cómo funcionaba, aunque sé cómo podía ser que funcione, no sé si me entienden. Yo sí sé que cumpliendo con los requisitos, sabía que iba a producir algo. Aleluya. Entonces yo comencé a hacer cosas fuera de lo humano, cosas sobrenaturales. Y esa vida, de verdad que aunque uno no quiere, le jala más a fondo. Y yo sentía como yo iba llenando mi corazón de mucho resentimiento, de mucha amargura, de odio, porque en realidad lo que te ministra no es nada bueno. Entonces, el diablo no vino sino que para robar, matar y destruir. La vida del ser humano corre peligro, la tentación es grande, las ofertas son grandes, pero el precio a pagar es muy caro. Yo no pude pagar ese precio, porque llegó un momento en mi vida donde yo tuve que decidir servirle al Señor. En mi camino llegó un momento donde yo iba rumbo a la cancha que está aquí en el pueblo. Iba rumbo en esa dirección, específicamente no a ese lugar. Y aquí es cuando mi vida cambia. Esta parte, antes de entrar ahí, porque hay personas que se van a quedar un poquito curiosos. Yo te hice una pregunta y noté como que le evadiste, te fuiste como de ahí. Y yo sé que como pastor tú quieres dar claridad al cambio que Dios hizo en tu vida. Porque en realidad lo que estamos tratando de proyectar es a Cristo. Amén. Hay personas ahora mismo que están ahí, que no solamente se han vuelto invisibles, se convierten en animales. Exacto. Se transportan de un lugar a otro. Y queremos hacerle entender que sí se puede salir, que Cristo puede libertar. Amén. Hay personas que obligatoriamente para ellos poderte entender, tú tienes que hablar de cosas que tú viviste, para ellos poder decir, wow, yo lo viví, yo también puedo salir de ahí. Entonces, esta parte donde tú te hiciste invisible a la luz de tu familia, ¿cómo se da? ¿Cómo tú llegas ahí? Dijiste ya que fue a través de algunas cosas, pero la primera vez que tú te hiciste invisible, donde la gente no te vieron, ¿qué pasó? Y tú no te sentiste incómodo, no dijiste, wow, esto es como raro. ¿Qué sentiste en sí?
Bien. En sí yo no sentí algo fuera de lo normal. Yo hice conforme a como lo decía el libro. Y lo hice una noche que llegué a mi casa a las 10 de la noche. Y no había luz en ese momento. Y yo decidí hacer esto porque la tía que me estaba criando acostumbraba, la casa se divide allá. Okay. La casa donde uno dormía, hay un enramado y luego hay una cocina, donde en realidad tenían todo lo que tiene que ver con cocina. Y ella se acostaba tarde haciendo arreglos en la cocina. Y yo decidí, en realidad, sentí la inspiración de darle un susto. De modo que en ese momento yo decidí hacerlo. Yo no te voy a decir que yo sentí algo fuera de lo normal. Yo sí te puedo testificar que aún ella, cuando yo estaba haciéndole toda esas bellaquerías, que ella se asoma a ver si en realidad hay alguien ahí empujándole la cama y que le había lanzado un bulto, ella se me asoma con una vela, me pone la vela en la cara y ella le dice a mi hermano, aquí no hay nadie. Ahí fue cuando en realidad yo pensé que no había pasado nada, que no había acontecido nada a pesar de lo que yo hice, porque yo no sentí un cambio en mí. Wow. Sin embargo, cuando yo veo que asoma la vela, que me la pone en la cara y ya dice, aquí no hay nadie, yo incluso me reí sin carcajada y dije, me descubrió. En ese momento entendí que había sentido efecto lo que yo había hecho. Y yo mismo, sí, en ese momento yo mismo sentí algo sobrenatural en mi vida. Cuando ella dijo, aquí no hay nada, yo sentí que todos los vellos de mi cuerpo se fueron arriba. Y sentí una influencia negativa, muy poderosa. Pero a la vez sentí gozo porque veo que me está funcionando. Y yo decidí continuar haciendo lo que le estaba haciendo a ella. Incluso mi abuelo, que estaba sentado en la enramada, cuando yo iba a culminar, yo corrí por el pasillo y agarré la mano derecha y le di en la cabeza. Y él gritó y llamó a la hija, a la tía mía que estaba ahí, que corra, que el desgraciado que le estaba haciendo eso a ella le dio un cocotazo en la cabeza. Desde ese momento yo comencé a entender que son cosas que en realidad no son cuentos ni son pura mitología, que son cosas que se viven y que no todo el tiempo usted va a percibir cosas o a sentir una transformación en ti cuando tú haces algo, sino que se manifiesta. Hay cosas en el mundo espiritual que se manifiestan y tú no las sientes, Jonathan. Incluso después que yo llego al Señor, yo he experimentado cosas que Dios hace, que en realidad en el momento donde uno empieza a meditar, tú no sientes el Espíritu de Dios haciendo nada. Sin embargo, el milagro se ha ejecutado. La transformación en la gente se ha ejecutado. Y tú no sentiste nada. Y es lo que hablaba, es lo que nos narra la Escritura cuando llega el Señor en el siervo pasible. No fue en el viento recio, no fue en el torbellino. Dios se mueve como Él quiera. Pudo haber sido en el torbellino, pudo haber sido en el viento recio, pero Dios lo hace como quiera. Y así mismo, en el mundo, en el ocultismo, eso causa miedo. En el ocultismo acontece lo mismo. Hay cosas que tú haces que a veces tú sientes la influencia de la entidad que tal vez tú invocas, pero en realidad hay momentos en que no. Y es algo peligroso, porque en realidad uno abre puertas contra su vida. El alma de la gente está comprometida cuando tú vagas por el ocultismo. El ocultismo no es más que el conocimiento más allá del entendimiento humano. Porque son cosas que en realidad el ser humano no puede en realidad disfrutar si no lo vive, si no se introduce, si no empieza a nadar en esas aguas. Son cosas que dan un poquito de pánico y dan un poquito de temor anunciarlas, porque me hace entender que hay muchos sucesos que han pasado en algunos hogares y ha sido orquestado por personas que han hecho este tipo de prácticas. Entonces, pensar algo como esto, eso obligatoriamente yo tengo que tener algo ahí que pueda romper con eso, y ese algo se llama Cristo. Amén. O ese alguien, por decirlo así, porque Cristo no es algo, es una persona. Wow. Entonces, en esta parte, Adeline,
Se siente confrontado por la palabra, 5 años se le predicó, conoce lo que es Dios. O sea, cuando tú empiezas a caer en sí, es decir, yo tengo que cambiar de vida, porque obligatoriamente tiene que acontecerte algo. Perfecto. Obligatoriamente tú tienes que tener un choque y decir, wow, esto no está bien, para tú obligatoriamente cambiar tu vida. Amén. Mira, antes de entrar a ese punto, déjame tocarte un punto. Mira, yo tuve una vida difícil. Mi mamá se fue a trabajar a Bávaro desde muy temprana edad. Yo no me crié con mi mamá. En mi tiempo yo entendía que ese era un maltrato, que era un abuso hacia mi persona, porque a decir verdad, los viejos antes tenían unas reglas estrictas, de manera que yo la regla a veces la violaba. 1, 2, 5 minutos, 10 minutos. Mira, tienes que venir a bañarte a las 4 de la tarde. Si me pasaba con 10 minutos, ya eso era una golpeada fuerte. Y yo sentía que era un maltrato. No entendía que se me estaba educando. Yo crecí con un remordimiento fuerte contra mi familia donde yo me crié. No con todos, porque sentía abuso. De modo que yo sentía un odio profundo por mi abuelo, por mis tíos, por mis tías. Yo sentía un odio profundo con los que vivían ahí. De modo que yo tenía planes para ellos. Bueno, ellos lo saben, que van a ver este video en esta cámara. Yo tenía planes para ellos. La tía que me crió, los planes míos para ella era picarla y meterla en fundas negras. Santo Dios. O sea, por eso te dije ahorita que yo crecí con un remordimiento. Wow. Gloria a Dios. Es algo fuerte para mí. Es tremendo, porque Satanás siempre quiere marcar los corazones y la gente no quiere entender esto. Cada vez que alguien tiene un propósito grande, Satanás quiere herir tu corazón para que tú no puedas desarrollar el potencial que Dios puso en ti. Por eso la mayoría de personas que hoy son usadas son personas que han sido rechazadas, maltratadas, perseguidas. Esas son las personas que Dios escoge, porque de antes de yo venir a esta tierra fueron marcados. Gloria. Mira, Jonathan, tengo un tío ahí que lloré fuertemente por él. Él se llama Meneo. Yo tuve un odio fuerte con él, porque siendo niño entendí que fue un abuso. El niño al fin jugábamos en el patio y él estaba durmiendo y yo no sabía nada. Él tal vez cuando vea esto diga, se va a sorprender, porque tal vez diría que él no sabía que iba a producir eso. Cuando él me corrige de una mala manera, maldiciéndome, y yo le saqué la lengua. Me acuerdo que yo anduve el día entero corriendo, sin ir a la casa, sin comer. Pasé hambre ese día. Y cuando llegué a la casa, de todas formas, recibí un merecido. Recibí una pela muy fuerte. Y yo crecí con un odio con él. Yo siempre dije que lo iba a matar. Crecí diciendo que lo iba a matar. Incluso en el corazón de él se sembró eso de tal manera que todavía yo me convierto a los 14 años de edad. Y aún ya tengo 30 años de edad. Y por ayuda de mi familia, primeramente Dios haciendo la obra, porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo vine al Señor, entendí que debía perdonar, yo lo perdoné. Hay cosas que te marcan. A mí me habían contado que una vez, siendo yo un pequeñito niño, yo le quité la tubería de la gasolina a un motor. Y él estuvo ahí. Siendo yo un niño, creo que me parecía como, según me contaron, que tenía como 1 año de edad. Y él agarró y me trujó así en el suelo, poniéndome como a beber la gasolina.
Yo no te puedo decir que yo viví eso porque no me acuerdo. Eso me lo testifican allí en la casa, que pasó una vez. Y eso aumentó más el odio por él. Pero yo llegué al Señor y yo le perdoné. Y oré fuertemente. Y a cada uno yo le tenía su parte. Yo decía que yo le iba a matar. Y que a él le iba a meter en un saco. Y le iba a dejar ahí picado hasta que se pudra. Hasta que se pudra en el saco sin sepultarlo. Y hasta estos días, el año pasado, desde ese tiempo, Jonathan, yo oraba fuertemente. Miembros de la iglesia saben de este suceso, yo se lo conté. Y es donde él, por una necesidad que yo tuve en mi casa, de un motor de una nevera, él se me lanza y me dirige la palabra. Yo le dirigía la palabra. Si me mandaban un mandado, yo iba y se lo daba, pero él no me hablaba. Y la familia le decía que qué es lo que él tiene contra mí, que qué es lo que pasa, que no, que yo lo quiero matar. Que él siempre ha dicho que yo lo quiero matar. O sea, él tenía eso en su corazón desde esos tiempos. Pero Dios vino y sanó ese asunto. Porque para Dios no hay nada imposible. La oración es el secreto de la victoria. Por más difícil que sea algo, para Dios no es difícil. El gigante en realidad no es la prueba, el gigante es el que anda conmigo. La tierra es estrado de sus pies, no hay pruebas que puedan ser más grandes que él. Gloria a Dios. Entonces cuando entendemos que esto es así, empezamos a ver las cosas de otro punto de vista. Y las cosas comienzan a cambiar. De modo que llegó un punto en mi vida donde pensé que estoy andando mal, que necesito un cambio. No te voy a decir que sí pasó en mi vida, no pasó nada de eso. Yo nunca llegué a la conclusión de que yo debería cambiar. En realidad, yo tenía una agrupación. Tenía unos amigos con los cuales yo compartía, caminaba, de los cuales estaba el pastor Darián, que hoy es pastor. Pero andaba con un grupo reservado esa noche. Íbamos en busca de mujeres. Esa era una vida que nosotros le dedicábamos a eso, por la noche, todas las noches. De modo que subiendo en dirección de la cancha del pueblo, encontramos una campaña. Esa campaña estaba totalmente encendida, estaba la cancha rebosada, adentro y afuera. Cuando llegamos a ese lugar, yo le dije a los que andaban conmigo, y disculpen la frase, me gusta ser claro. Yo dije esta frase, Jonathan: aquí hay más mujeres que el diablo. O sea, yo con mi mente perversa entro a esa actividad. Me acuerdo ahora que había ahí un predicador de la Romana. No me acuerdo su nombre, yo sé que era apellido Sosa. Señor, sus 35 o casi unos 40 años de edad. Y yo me asomo a la actividad, ubico un lugar y veo allá a un joven que estudiaba conmigo y está cantando. En ese tiempo yo no le prestaba atención a lo evangélico. Pero lo veo ahí cantando y digo, oh, pero fulano es cristiano, le digo yo a un compañero mío. Yo, sí, me dice él, sí. Y qué bien canta. La canción que le estaba cantando, mi Jesús, mi amado, me penetró y yo sentí una diferencia a lo que yo estaba acostumbrado a sentir. Por primera vez sentí la presencia de Dios. Porque cuando niño yo disfrutaba de lo que estaba ahí, pero no era que no tenía experiencia sobre eso. Yo sentí algo distinto. En vez de una influencia, sentí una presencia de parte de Dios. Yo le dije al compañero Jonathan, mira, no me interrumpa. Yo quiero conocer eso. Me conecto hasta que llega el momento del predicador. Cuando el predicador empieza que arrecien el mensaje, yo conectado, entendí que verdaderamente, en ese momento, entendí que verdaderamente yo debía servirle al Señor.
porque lo que sentí fue algo muy superior que me causó algo distinto en mí, no a lo que estaba acostumbrado. Cuando él termina de predicar, yo dije, bueno, hoy es mi día, hoy será el momento. Convencí a algunos de los que estaban ahí, algunos quisieron, otros no. Yo dije, ni el diablo me saca, porque yo entendía que de lo que estaba yo no podía salir, pero sí se puede salir. Hay algo que en realidad quebranta las cadenas, que desliga las ataduras y pudre los yugos, se llama Jesús. Amén. Y en ese momento yo decidí, yo por mi propia voluntad, no alejarme de esto sin buscar un socorro. Es incorrecto usted decidir apartarse del ocultismo sin buscar la protección de parte de Dios, porque luego vienen persecución, luego vienen ataques. Compañeros míos lo han intentado y no han podido de esa manera, pero tampoco quieren servir al Señor. Y yo le he dicho, de la única forma como yo lo hice, el ejemplo de ustedes soy yo. Mira mi vida hoy, mira la vida de ustedes hoy. Pero aún así como que no lo asimilan, las ataduras son muy fuertes. Pero yo decidí eso porque en realidad yo tuve un encuentro con Dios en ese momento. No fue algo que yo planifiqué, no fue algo que yo dije, bueno, lo voy a hacer hoy. Yo me encuentro con esta actividad, Jonathan. Y yo sentí un impacto de parte de Dios en mi vida en ese momento. Y yo decidí servirle al Señor. Abandonar mi mundo, abandonar lo que yo hacía, lo que me gustaba, porque en realidad me gustaba asustar a la gente. Yo gozaba, yo reía con eso. Sabía durar 2 y 3 horas después de un susto riéndome sin parar, buscando la manera de calmarme para yo llegar a la casa sobrio, tranquilo. Entonces, ahí cuando comienzo yo a recibir de parte de Dios lo del cielo. Entonces, esta parte, cuando tú sientes que hay una transformación, Dios te toca por primera vez, ¿no vino otra vez ese deseo de tú salir a burlarte a las calles de la gente? Muchas veces. ¿Y qué pasó ahí? En ese momento, porque yo entré con mucha ansiedad. En mi casa decían que yo me iba a volver loco, que yo iba a quedar loco. Yo iba a desayunarme a las 6 de la tarde porque siempre estaba para el monte. Siempre estaba orando y leyendo mucha Biblia. Tenía un Nuevo Testamento de una versión que le dicen Nueva Versión Internacional. Una traducción muy clara que me ayudó bastante en ese tiempo. Y al escudriñar mucho y orar mucho, yo sentía en realidad en un determinado momento hacer tal cosa. A veces yo veía personas y yo decía, ese merece que yo le haga lo que yo hacía. Y sentía la necesidad de volver a lo mismo. Sin embargo, ya el conocimiento que yo estaba adquiriendo y lo que yo estaba viviendo, la presencia de Dios que yo estaba viviendo, yo mismo llegaba a la conclusión y decía, bueno, yo no voy a cambiar lo que yo estoy disfrutando ahora por aquello donde ya yo sé que lo que estoy recibiendo ahora es mucho más fuerte que aquello. Gloria a Dios. Entonces, yo decidí cambiar de vida después que conocí al Señor. Pero aún cuando yo llego a la iglesia, Jonathan, no había un hermano en la congregación más reverde que yo. Yo todos los días estaba en una junta, en una reunión conmigo. No pasaba una semana sin que 2 o 3 veces yo estaba en una reunión. Pero el cajo caliente de la iglesia. Sí. Yo visitaba a los hermanos y los hermanos me veían y me salían corriendo. Se me escondían, porque ellos sabían. Tanto de ahí, Y ellos se escondían. Pero ¿qué era lo que tú hacías que se escondían los cristianos? Porque para un evangélico esconderse era una persona. Sí, porque el asunto es que yo era nuevo, pero yo tenía una historia. Aparte de eso, yo no era problemático, pero yo era agresivo. Wow. Si yo veía que tu mirada chocaba conmigo y en realidad yo me sentía afrentado por ti, yo iba y te daba un pecozón. Entonces esa parte agresiva, esa parte ellos la sabían. Entonces ellos tal vez, pensé yo en ese momento, bueno, ellos tal vez no se quieren juntar conmigo por mi pasado, porque ellos saben que yo era así, pero aún más, ellos entendían que yo no había cambiado, porque a cada rato estaba yo en una reunión por actitudes, por cierto comportamiento que yo tenía en mi vida, incluso contra el pastor. Una vez dije, bueno, yo voy a llevar un garrote a la iglesia. Si el pastor me dice algo, yo le voy a entrapar al pastor. Hasta que un día dije, bueno, nunca más me van a llamar a la atención. Yo voy a ser diferente.
porque me marcó una palabra que un hermano de la iglesia dijo. Me acuerdo como ahora que dijo, va a llegar el tiempo que tú vas a llorar lágrimas de sangre. Esa palabra como que me pesó. Dijo, yo tengo que cambiar. Comencé a cambiar esa parte y comencé a dedicarme fuertemente al cambio. Comencé a vivir en otra etapa y en otras dimensiones. Me decían que yo estaba loco, porque en la escuela, en cada receso de la clase, yo sacaba la Biblia y a todo el que estaba ahí yo le predicaba el Evangelio. No se podía, en mi tiempo, cuando yo era parte del liceo, donde yo estaba estudiando, no se podía iniciar una clase sin importar cuál sea el profesor. Cuando ven esta cámara ellos saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. Que no se iniciara una clase sin antes de leer la Biblia y dedicar 5 minutos para debatir lo que se habló, o sea, lo que se leyó ahí. Y nunca tuve confrontación con eso, porque en realidad teníamos buen testimonio ya. Ellos comenzaron a ver que había un cambio. En el liceo lográbamos llevar actividades que no se hacían. Nosotros dábamos culto en el liceo ahí dentro y le predicábamos el Evangelio. El recreo era para predicar. Cada espacio era para predicar. Y yo comencé a desligarme totalmente y a llenarme de Dios. A veces los compañeros me decían, estoy persiguiendo hoy algo más fuerte. A veces los compañeros me decían, ¿qué es lo que me pasa? Que ¿por qué ese resplandor? Y digo, bueno, no sé, pues yo me veía normal. Gloria a Dios. Pero era de tanta intimidad, era de tanto buscar a Dios en el monte. Pero para mi familia yo me estaba volviendo loco. Ellos eran de la cultura religiosa católica, hasta que hoy en día ya yo he abandonado eso. Han abandonado eso en el 90% de los familiares. Hoy en día hay personas en mi casa, dentro de mi familia, que hoy creen en Dios porque ellos dicen que Dios me cambió a mí. Wow. Que Dios me ha transformado a mí. Esta parte, yo sé que está un poquito fuerte porque tú ser transformado, cambiado, tal magnitud fue porque tú te dejaste moldear por Dios. Exacto. Porque en ti todavía había un deseo de tú seguir tu vida, pero había algo más fuerte. Era Dios el cual estaba motivándote a que tú pudieras cambiar tu vida. Amén. Yo quisiera continuar con esta entrevista, pero no puedo seguir. Tengo que dejar ese público con hambre. Amén. Es que unos cuantos me van a decir, varón, ¿por qué hizo eso? Pero hay otras entrevistas también que vienen después del pastor Aderin Corniel, y yo sé que también usted se va a gozar. Entonces, todo el que quiera la segunda parte, usted va a dejarle los comentarios, queremos una segunda parte con el pastor Aderin, y créanme que la vamos a traer. Creo que vamos a estar aquí a final de mes. Amén. Estamos en el mes de febrero todavía, 28 de febrero, por decirlo así. Venimos a final del mes de marzo, y yo sé que esa entrevista se va a dar, porque sé que mucha gente va a ser impactada por esta entrevista. Peñón bajo fuego. Amén, amén. Pero mi hermano Adri, yo quiero que tú le des un consejo a ese grupo de hermanos que están ahí viendo tu entrevista, a las personas no cristianas, para así despedir esta entrevista. Tengo para decirle que verdaderamente se puede cambiar. Gloria a Dios. Que hay un Dios en los cielos, un Dios infinito, que solamente se describen con las cosas infinitas. Sus dominios son inmensurables. Su sabiduría es insondable. No tiene comparación. Y está ahí y se ha venido manifestando a los hombres. Y ustedes tienen que entender que por medio de las manifestaciones de este Dios infinito es que el hombre finito puede comprender el propósito de su existencia y del universo completo. Si el Creador infinito creó todas las cosas, también puede cambiar tu vida. Si tú fuiste una creación de Dios desde el principio, Él también puede cambiar lo que tú eres hoy. Si tú hoy tienes un sentimiento, es porque Dios un día decidió poner un sentir en ti. Tienes un corazón porque Él lo estableció ahí. Sientes emociones porque Él te dio esa capacidad. Dios puede cambiar tus emociones, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tus decisiones, tus planes, tus pensamientos. Dios puede hacer más que eso. Amén.
Él solo necesita que tú estés dispuesto a recibir su cambio. Que tú estés dispuesto a abrirle tu corazón para que Él pueda entrar. Si tú no le abres, Él no entra. Él no es un usurpador. Él toca y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no endurezca su corazón. Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte sin importar qué vida tú hayas tenido en el pasado. Este es mi consejo para ti. Viene algo muy fuerte para la segunda entrevista, Creo que porque sí. nuestro hermano pastor, aparte de que contó de que quería darle con un garrote al pastor, entonces hay una parte muy fuerte donde ahora el pastor Adelín Cornier entra al pastorado. Amén. Entonces son experiencias muy fuertes, las cuales se han vivido, pleitos con brujos, pleitos con Sí. personalidades, entidades espirituales. Yo sé que usted se va a gozar, así que todo el que está ahí comentando abajo. Algo más quería hacer es que tú puedas dar tus redes sociales, también tu número de teléfono, porque hay un grupo de hermanos también que quiere contactarse contigo para que tú puedas orar por ellos. Amén. Invitaciones también. Sé que la plataforma es tuya. Vamos a orar luego de tú presentar tus redes sociales para así despedir esta entrevista. Amén. En Facebook me pueden encontrar como Aderly Corniel con doble D. Mi número de teléfono es 829-839-53 Siempre con el +1. Si no pone el +1 no le va a poder aparecer. Amén. Ya ustedes saben, guerreros, terminamos con esta oración para así despedir. Pues nada, vamos a orar. Porque en realidad el propósito de todo esto es que su vida sea impactada y que venga un cambio en su vida, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento y que ese cambio produzca en usted una cercanía con el Dios infinito. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Dios eterno, que tú nos has dado el privilegio de estar aquí delante de las cámaras, compartiendo nuestra experiencia con aquellos que aún no han vivido lo que nosotros hemos podido vivir y experimentar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ahora pidiéndote que esta palabra pueda llegar a los corazones y pueda causar un impacto, que tu Espíritu Santo vaya obrando en los corazones de aquellos que están viendo esta programación, que están escuchando, Dios mío, lo que hemos testificado en este lugar, y que tu Espíritu Santo lo traiga a tus pies, con tus cuerdas de amor sedúcelos y permítele formar parte de tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nada, Dios te bendiga. Si ha llegado hasta aquí esta parte de esta entrevista, te voy a pedir a que compartas con un hermano, con un amigo, con alguien que no sea cristiano y nos ayudes a evangelizar. Por tanto, Dios te bendiga, te decimos shalom y hasta la próxima.